Hola, buenos días a todos. Normalmente lo hago en inglés, así que me voy a disculpar si cada tanto pongo algunos términos en inglés, porque no siempre tenemos traducciones. And Ernest, I actually want to thank you because a lot of what you said is very aligned with this presentation, so it was a good way to start the day. Ok, bueno, ¿cuántos de aquí saben lo que es blockchain? ¿Y cuántos serían capaces de explicarlo? Cada vez tengo más manos para esa última, pero normalmente son pocas. Ok, bueno, en primer lugar, como viví muchos años en Estados Unidos, necesito tener dos disclaimers que supongo que ya leyeron. Aquí va uno, aquí va el otro, y ya estamos. En principio simplemente dicen que voy a usar muchos ejemplos de muchas empresas y que no inviertan en esas empresas porque no soy un investment advisor y solo están para hacer un ejemplo de cómo usar la tecnología. Nosotros tenemos una base de datos que en este momento tiene unas 50 empresas que se dedican a tech, no necesariamente a insurtech, porque la definición de insurtech puede ser un poco restrictiva. A veces hay empresas que trabajan para otras industrias o que tienen cosas que podemos usar en el área de seguros como sports tech o wealth tech o rec tech. En esa base de datos, la empecé yo hace 5 años, aislamos conceptos de los cuales la gran mayoría de estas insurtechs hablan. Y estos son 7 conceptos que tengo hoy aquí. Muchos están alineados con lo que justo escuchamos de Slice. Primero estamos en un mundo en donde la gente quiere tener un impacto en el producto y un impacto en el mundo que lo rodea, con un hashtag, con un dato que va a decir que tengo menos riesgo que otro y por lo tanto no quiero pagar más. Entonces nos estamos acostumbrando en un nuevo paradigma de interacción social a tener impacto en los productos que consumimos. El otro concepto es que por eso el producto es personalizado. Se adapta a mis necesidades, a mi riesgo, a mi evolución en la vida, a la cantidad de uso que hago de un coche o de un hogar, al tipo de uso, y es muy personalizado y por ello es un producto que tengo que poder comprar en casi tiempo real o que se tiene que adaptar en tiempo real. Entonces, el poder comprar un producto en 3 minutos porque estoy viajando y me olvidé que no tengo seguro de viaje y lo quiero comprar en el avión antes de despegar, ha pasado a ser un concepto muy importante. Los otros conceptos son la simplicidad. Es imposible vender un producto que sea personalizado, que tenga un impacto, en donde mis datos tengan un impacto en el producto, que sea inmediato y que lo pueda comprar en 3 minutos, si no es un producto simple. Y preciso transparencia en el proceso. No puedo tener a una persona leyendo un contrato de 200 páginas para vender un producto de esta manera. Los otros 2 conceptos que son clave y que son muy importantes en el contexto de blockchain son la parte de autosoberanía de los datos, es decir, estar a cargo de mis datos, que los datos que tengo sean 100% míos, que yo determine cómo utilizarlos y cómo se utilizan. Y, como lo mencionó Ernest hoy, la parte de confianza. Todas estas insurtechs dicen que son más confiables que la industria tradicional y que podemos confiar en el producto. ¿Por qué estoy trayendo a colación todas estas cosas? Porque blockchain tiene la capacidad de ayudar en casi cada uno de estos conceptos. Yo hoy me voy a enfocar en estos 3. Normalmente de esto se debería tratar el mundo de los seguros, de agarrar un riesgo, entenderlo y lograr que cierto capital que tenga un cierto apetito de riesgo financie ese riesgo para que podamos tener actividades productivas a pesar de los riesgos que incurren. Hoy por hoy, blockchain está trabajando en lo que dijo Ernest hace un rato, en lograr a través de la automatización, y entre otras cosas plataformas de blockchain, achicar esa jornada y que el camino del riesgo al capital sea mucho más automatizado y directo. A veces tan directo que ni siquiera se necesita un asegurador para hacerlo. Y esa es la idea de los que trabajan en el área de blockchain y seguros. Entonces, si nosotros miramos cómo han ido evolucionando nuestros productos, en la primera generación teníamos este tipo de productos donde asumíamos mucho más riesgo de lo que teníamos que asumir. Luego fueron evolucionando en segundas generaciones a productos en donde el consumidor asumía más de esos riesgos y donde se lo guiaba a través de opciones. Y hoy estamos en este pilar, que es un pilar en donde interactuamos con el consumidor y tenemos productos que son como una partnership de por vida, ¿no? Yo te entiendo, yo te conozco y por lo tanto te doy un producto que responde a ti y quiero que me veas como una compañía, como un partner estratégico y no como una empresa que te vende un seguro. Pero si miramos lo que puede traer el futuro,
es esto que tenemos aquí. Y que en parte es a lo que aludía Ernest hoy en la presentación de slide. Si nosotros tenemos un producto de seguros que tiene la capacidad de conectarse a datos en casi tiempo real, con hipergranularidad en esos datos, y un producto que se adapte en términos de la cobertura y el precio a esos datos que están entrando en tiempo casi real, pasamos a tener un producto que realmente responde en forma muy individual al riesgo de una empresa o de un individuo. Y es lo que llamamos soluciones de cuarta generación. Y mucha gente cree que el futuro son realmente este tipo de productos. Entonces, ¿qué es lo clave para este producto? Los datos, como veíamos hoy de mañana. Y cuando miramos el tema de los datos, en el área de blockchain la gente viene del movimiento de los cypherpunks en los 80 y en los 90, y la verdad es que la parte de los datos les preocupa mucho. Entonces, ¿de dónde vienen esos datos? ¿Quién los tiene? ¿Quién los cuida? ¿De qué los cuida? ¿Quién los puede acceder? ¿O qué cosa los puede acceder? Porque podría ser un contrato inteligente en vez de ser una empresa o una persona. Esos son el tipo de preguntas que están generando la actividad de blockchain en el área de seguros. Entonces, miremos cómo se comporta esto en términos de la actividad que estamos viendo. Como normalmente mis audiencias son muy heterogéneas, voy a utilizar 5 minutos para explicar qué es blockchain. Y normalmente, me disculpo con Mike porque ya lo he escuchado varias veces, utilizo ejemplos que generé para mis hijos hace unos años cuando me preguntaron a qué me dedicaba. Entonces, lo voy a utilizar de la siguiente manera. Esta es la definición tradicional, ¿no? Es un registro distribuido, es digital y es compartido. Y voy a explicar de qué se trata con 3 cosas. Con Legos, que es algo a lo que a mi hijo le gusta jugar mucho, con la forma en la que se puede generar un libro. Normalmente uso Harry Potter, pero ahora por un tema de copyrights tengo un libro que no tiene Harry Potter en la tapa, y con la expansión de rumores. Esos 3 conceptos nos van a ayudar a entender por qué esta tecnología es diferente y qué la hace diferente de otras tecnologías. Porque compartir un registro de datos no es algo nuevo. Tenemos muchas tecnologías que tienen mayor evolución que blockchain que comparten registros de datos. Entonces, ¿por qué los Legos? Normalmente cuando nosotros construimos una construcción de Lego, hay 2 cosas que están claras desde el principio. Lo primero, que es muy difícil cambiar uno de los ladrillos que está ahí abajo. Una vez que determinamos qué ladrillo va y seguimos la construcción, o si vamos a Legoland, están pegados, es muy difícil cambiarlo. Por lo tanto, ponernos de acuerdo de qué color va a ser ese Lego y qué rol va a tener en la construcción que estemos armando es muy importante. Cuando yo me siento con mi hijo a construir esa torre de Legos, voy a ir poniendo cada bloque uno después del otro, y lo voy a hacer en una conversación, determinando cómo quiero que se construya esa torre. Esta es una torre que se construyó en Hungría hace unos años para batir el récord mundial de la torre más alta de Legos. Y yo diría que no parece que hubiera una madre que hubiera guiado el proceso de generar esa torre, ¿no? Porque claramente es muy difícil que miles de personas que se juntan a construir algo así se pongan de acuerdo en tiempo real de qué color va a ser el próximo ladrillo. Eso es exactamente lo que blockchain logra hacer con bloques de información. Logra que miles de personas se pongan de acuerdo en tiempo casi real sobre cuál va a ser ese siguiente ladrillo y qué información va a tener adentro. Y eso sin conocerse, teniendo un conflicto de intereses y estando comunicados en una red que normalmente es anónima. Entonces, la blockchain genera una solución a ese problema. Utilizando mecanismos de consenso, de los que hay varios, logra que miles de personas que no se conocen y tienen un conflicto de interés se pongan de acuerdo en un registro, que lo que tiene son bloques de información consecutivos. A mi hija no le gustan los Legos, pero le gusta Harry Potter. Y entonces, el ejemplo que generé para ella es el de un libro. Los fans de Harry Potter quieren el siguiente libro de Harry Potter. Y hay muchísimos foros online de personas que discuten qué pasaría en ese libro. Entonces le dije a mi hija, imagínate que todas esas personas logran escribir el 8º libro de Harry Potter, página por página, entre todos, poniéndose de acuerdo en tiempo casi real, qué tiene que ir en esa página. ¿Cuál es la diferencia de este ejemplo o esta analogía con el de la torre?
Los libros normalmente son secuenciales. Lo que pasa en la primera página va a afectar lo que pasa en las siguientes páginas. Lo mismo pasa en la blockchain. Cada bloque está relacionado con el bloque siguiente por una huella digital criptográfica. Es decir, yo escribo esa página del libro, nos ponemos de acuerdo y la encriptamos y generamos una huella matemática, criptográfica, que vamos a colocar en la página siguiente. Y ahí escribimos la página siguiente, generamos una huella de eso, y esa es la forma en la que se concatenan los bloques de información. Entonces, si yo quiero cambiar una página, es muy difícil, porque necesitaría rehacer todas esas firmas digitales que van de una página a la otra y generan esa cadena de bloques. De ahí viene el nombre blockchain. Yo podría hacer eso en la nube, podría tener un libro así en la nube y si tengo mecanismos de consenso, puedo agarrar y lograr que la gente haga eso en la nube. No es el caso de blockchain. En la blockchain ese libro no está en la nube, porque si hubiera un solo libro en la nube y alguien quisiera cambiar el libro, pues seguramente podría hacerlo, a pesar de tener que rehacer todas esas huellas digitales. Ese libro está distribuido. ¿Qué significa eso? Significa que en tiempo real todo el mundo tiene el libro con la nueva página del libro y esa nueva página del libro con algoritmos que se basan en la idea de la propagación de rumores. Es decir, nos ponemos de acuerdo en ese siguiente bloque y ese bloque se propaga por el network. Y por mecanismos matemáticos se logra determinar cuál es el siguiente bloque, salvo porque se podrían propagar dos bloques distintos a la misma vez. Y se queda todo el mundo de acuerdo en que la siguiente versión del libro es la que tiene el bloque A. Entonces, ese libro no es un libro que yo copio y mando a otros. Es un libro que en tiempo real se autosincroniza en toda la red de usuarios que está generando el libro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos un registro donde la gente se pone de acuerdo en transacciones que al principio eran sobre criptomonedas y se van agregando a este registro cronológico en donde todo el mundo está de acuerdo que lo que está en el registro es la verdad. Y al principio era un registro contable, como el que podría tener un banco, de quién tenía qué Bitcoin. Y después eso fue evolucionando hacia otro tipo de registros. Entonces, la forma en la que eso se mantiene no es mágica. Yo aquí solía tener un icono de los enanitos de Blancanieves, pero resulta ser que los elecciones no saben que los enanos de Blancanieves eran mineros. Entonces decidí poner ese icono, que es un poco más claro. ¿Quiénes hacen eso? Lo hacen los mineros. ¿Qué hacen los mineros? Los mineros mantienen, por un incentivo económico, la validación de ese nuevo bloque. ¿Y cómo se genera? Porque si yo no controlo la capacidad de los mineros de hablar entre ellos y, por ejemplo, corromper el libro y ponerse de acuerdo en algo que no es verdad y adjudicarle a alguien riqueza que no tiene o bienes que no tiene, necesito hacerlo en forma anónima y distribuida. Entonces, ¿qué genero? Genero como si fuera una competencia en donde a través de funciones matemáticas estas personas tienen que resolver un problema y el primero que lo resuelva es el que se lleva el premio. Pero claro, el momento en el que alguien lo resuelve es seguido por cientos de otros que también lo resolvieron y yo logro ver que hay una validación porque todas estas personas no se conocen y no se pueden haber puesto de acuerdo en validar algo que no era correcto. La idea más simple para esto es pensar que es como si estuvieran tratando de averiguar la combinación de un candado. Normalmente, si un candado, ese es el mío de mi gimnasio, uno puede agarrar, se olvida la combinación y va a empezar con el 001 hasta el 999, hasta encontrar la combinación. Lo mismo se hace cuando se hace ese tipo de minería. Simplemente el candado no tiene 3 números, puede llegar a tener 60 y son letras y números, y uno corre un algoritmo y el algoritmo más rápido en encontrar el código puede demostrar que validó la transacción. Es único que esto. Pero por si se preguntaban lo que eran los mineros, pues lo que hacen es eso. Es la forma para que este registro se mantenga sin que haya alguien que lo mantenga, se mantiene distribuida. Ok. Una vez que tenemos eso, es el siguiente stack. ¿El siguiente stack qué es? Bueno, yo ahora tengo una base de datos y en esa base de datos al principio tenía transacciones que me registraban quién era el dueño de qué cosas. En el 2013, una persona se dio cuenta que en verdad nosotros podemos usar esa base de datos no solamente para tener transacciones y que sean inmutables en su registro, sino que podemos poner programas
que ejecuten cosas. Y que una vez que se pone en esa base de datos inmutable y distribuida, nadie puede cambiar la forma en la que se ejecutan. Y esos son los contratos inteligentes. Yo siempre digo en esta slide, los contratos inteligentes no son contratos, no son inteligentes, y ni siquiera son nuevos, porque la primera vez que se concibieron fue en el 96. Pero por primera vez en la historia podemos tener esos contratos inteligentes, que son un programa que automatiza algo, como el que pueden tener ustedes en sus servidores, automatizando un producto paramétrico de seguros. Pero en vez de estar en su servidor, están en un lugar, en un registro que nadie puede corromper. ¿Y por qué es interesante eso? Porque si yo tengo una relación contractual entre dos partes que tienen un conflicto de interés, yo por primera vez puedo automatizar una relación entre dos partes en un lugar sin que haya un tercero que se ocupe de que nadie corrompa esa automatización. Es decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, yo tengo incentivos para modificar esa automatización. Y así lo tiene la otra parte. Y no nos vamos a poner de acuerdo en el servidor de quién automatizamos ese proceso. Normalmente, ¿qué hacemos? Lo ponemos en el servidor de un tercero que se ocupa de que no le pase nada. Ahora, por primera vez, lo podemos poner en un lugar donde nadie está a cargo, pero nadie lo puede corromper ni cambiar lo que hace. Por eso se pusieron tan de moda los contratos inteligentes, porque los smart contracts lo que logran es eso, automatizar relaciones entre terceros con conflictos de interés. Ok. Entonces, por primera vez tenemos una manera de tener un mercado que hace transacciones de valor en forma descentralizada. Y el concepto no es tan nuevo. Normalmente cuando nosotros mandamos algo en forma descentralizada o centralizada nos importan tres cosas. La primera es que lo que mandemos llegue a donde tenga que llegar. Cuando ustedes mandan un mail, la gran mayoría de las personas no se preguntan si ese mail le va a llegar a la persona correcta. Lo mandan y llega. ¿Por qué? Porque hay un protocolo atrás que se asegura de que eso suceda. Bueno, eso no fue siempre así. Hubo gente que en su momento se preocupó de esa centralización de asegurarse de que ese mail llegara. Lo otro que tenemos que hacer cuando es una transacción de valor es asegurarnos de que yo tengo un registro de que ese valor se transfirió, porque si no podría gastarlo 2 o 3 veces. Y la tercera es que yo tengo que validar que lo que sea que yo estoy mandando sea mío y que lo que estoy comprando sea de la otra persona y tenga el derecho de vendérmelo. Entonces, esto es lo que estamos acostumbrados a tener. En el mercado financiero tenemos empresas que tercerizan y centralizan este tipo de validación. Con blockchain, por primera vez, lo podemos hacer en forma descentralizada, en donde en una red de pares, o sea, en un peer-to-peer network, de persona a persona, se puede hacer transacciones de valor sin que nadie esté a cargo de mirar cómo funciona ese mercado y que esas tres cosas estén automatizadas. Entonces, al principio esto se hacía con criptomonedas y dinero. Pero ¿qué pasa si ponemos a pensarnos si podemos hacer eso con los riesgos? Y de hecho, el ecosistema nativo de blockchain está pensando en cómo hacer eso con riesgos. Entonces, ¿qué están haciendo? Estas son las 6 áreas en donde vemos actividad de blockchain en el área de seguros. Y normalmente, esto se puede imaginar como si fuera una línea del tiempo. La primera área vendría a ser el corto plazo, el mediano plazo está en el medio, y el largo plazo, que seguramente sea algo que pase dentro de 10 años, está al final de esa slide. Y voy a dar algunos ejemplos de cada una de estas. Lo primero que vemos en ese primer pilar es sincronización y automatización. La idea de tener este registro de automatizar relaciones entre terceros se puede aplicar a pares en un peer-to-peer network, pero en verdad también se puede aplicar en una red de empresas o en ecosistemas de valor. Entonces, muchas de las aplicaciones que vemos que vienen del consorcio de aseguradores B3I o de R3 o de todos los que están viendo en esa pantalla, lo que hacen es utilizar esta idea, esta intuición de que podemos reorganizar la relación o el mercado entre entidades a través de blockchain sin tener gente que centralice muchas de estas transacciones. Entonces, esto se puede usar en la parte de bolsa, se puede usar para generar insurance-linked securities y ponerlas en mercados distribuidos, se puede usar para generar mercados secundarios de pólizas de vida, como en el caso de Fidenchax. Se puede usar para generar plataformas en las que se rematan annuities. Entonces, hay muchas áreas aquí, como Risk Cooperative y Beazley, que están trabajando en una para la parte de catastrófico y el generar datos después de un huracán o de una catástrofe natural, en donde lo que se trata, ¿qué es?
estandarizar y organizar relaciones adentro de la industria aseguradora con todos sus matices y todos sus parties interactuantes. Este es un ejemplo muy claro. Si nosotros, por ejemplo, miramos la parte de doble seguro, el fraude de doble seguro, hoy por hoy es muy difícil compartir información porque yo no quiero compartir la información de los siniestros que me llegan. Entonces, un ejemplo claro de cómo se puede usar una base de datos distribuida entre pares o entre competidores es, por ejemplo, esta. En este caso, el ejemplo es para autos. Si yo simplemente agarro la identificación de una persona, en este caso el pasaporte o la cédula de identidad, y la identificación de un vehículo, yo con esos dos datos y una función matemática de hashing, que es lo que se hace con criptografía, puedo generar algo como ese string de números y letras que tienen en el costado. Entonces, cuando a mí viene alguien y me hace un claim sobre un accidente, yo no pongo que fue fulano con tal coche y lo que pasó. Yo lo único que hago es ingresar aquel número en una base que comparto con mis competidores, por ejemplo. Entonces, si esa persona llegara a ir a una segunda entidad, a volver a decir que tuvo un siniestro, la segunda entidad podría decir, no, mire señor, su pasaporte y su coche ya fueron registrados como un siniestro que acaba de ocurrir en los últimos días. Por lo tanto, no le voy a volver a pagar. Es muy simple, es una manera de compartir información sin que la verdadera naturaleza y cantidad de información que hay atrás de quién es mi cliente y cuál fue su vehículo, se comparta. Lo otro que podemos hacer es automatizar la ejecución de un seguro. En el contexto de paramétricos es muy simple. Yo un paramétrico lo puedo automatizar sin necesidad de blockchain. Yo puedo tener un seguro paramétrico de viajes, lo puedo tener en agro, y no necesito blockchain para automatizar. Pero en algunos casos tiene sentido automatizar algo afuera de mis servidores. Uno de los ejemplos que usamos es el de Saldo. ¿Por qué? Porque Saldo vendía un seguro de vida para trabajadores mexicanos en Estados Unidos, que no compraban seguros porque estaban convencidos de que si se morían, su familia en México no iba a tener los medios para acercarse a la aseguradora y que le pagaran. Y no confiaba en que la aseguradora lo fuera a hacer. Entonces, este producto, al ser autoejecutable y estar fuera de la égida de influencia de una aseguradora, generaba valor para este mercado. Y se vendía como un producto que no se podía parar y que era autoejecutable, pero que no podía ser parado en ningún momento por la aseguradora y no se necesitaba confiar en la aseguradora para la ejecución de ese producto. Hay ejemplos similares, y esto va muy en línea con lo que escuchamos de Ernest hoy, de tener cosas conectadas que generen eso. Entonces, de la misma manera que un paramétrico se podría comunicar con un coche, yo en verdad podría tener el coche comunicándose con un contrato inteligente en la blockchain y que ese contrato inteligente comunicara a las autoridades o pagara un claim. Entonces, esto es un ejemplo de un paramétrico que en vez de hacerlo internamente se puede poner en la blockchain y para ciertos mercados tiene sentido. En ese segundo pilar del mediano plazo tenemos dos tipos de cosas. Las soluciones de procedencia o trazabilidad, de identidad y de propiedad son algo que se está desarrollando como infraestructura de la blockchain. ¿Por qué? Porque si yo tengo un lugar en donde yo puedo poner información que nadie puede corromper, yo ahí podría, una vez que valide la información que viene de afuera de la blockchain, ingresar la propiedad de un coche o la propiedad intelectual que generó un autor o la propiedad de un apartamento. Y también podría ver cómo se mueven los bienes por la economía. Entonces, las soluciones de trazabilidad son soluciones que lo que hacen es utilizar este registro para poder saber exactamente de dónde viene un bien. Y se está usando para verduras ecológicas, para diamantes, para drogas, para evitar drogas falsas y para todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual digital. Si yo lo puedo hacer con un Bitcoin y lo puedo hacer con bienes, también lo puedo hacer con este tipo de cosas, en donde además de saber dónde estuvo algo, como sé dónde estuvo, sé quién es el dueño. Y entonces yo no necesito ir a un registro de propiedad de un notario, porque ese registro pasa a estar en la blockchain. ¿En dónde? En una billetera virtual que tiene mis datos de propiedad. Y si lo puedo hacer con bienes virtuales, digitales, físicos, también lo puedo hacer con personas. Entonces, hay empresas que están trabajando en bóvedas virtuales de datos actitudinales y transaccionales.
en donde yo dejo que mi Fitbit se comunique con mi wallet digital de identidad digital y comunique a esa bóveda si yo camino o si no camino. Y cómo manejo o no manejo mi coche. Y si me levanto y lo que como o lo que no como. Entonces, la hipertransparencia de datos que tenemos, que hoy va a bases centralizadas de entidades que las venden, podrían ir a bóvedas que son nuestras, porque por primera vez en la vida podemos ser custodios de nosotros, porque una vez que fueron validados, están en un lugar donde nosotros no los podemos corromper. Entonces, esa es la idea que lleva a que en el futuro tener productos que realmente respondan en tiempo casi real a datos hipergranulares. ¿Por qué? Porque ese tipo de datos, quizás no vamos a tener miedo de generarlos y tenerlos en algún lugar y de registrarlos y de generar esa identidad digital, porque nosotros vamos a estar a cargo de esos datos. Y los datos no van a estar más en Google o en Facebook o en Amazon, pero van a estar en nuestra bóveda virtual de datos. Y nuestra identidad digital va a ser algo de lo que estemos a cargo, y ahí vuelve ese concepto que veíamos al principio de autosoberanía de los datos. Entonces, eso genera este tipo de cosas. Bóvedas virtuales o billeteras virtuales en donde tengo datos de mi ADN, o tengo mis registros médicos, o tengo el tipo de drogas que consumo. Si, por ejemplo, tengo una enfermedad y soy diabético y necesito registrar a cada momento mis números de insulina, en vez de mandárselos a mi médico, van a mi solución que es portátil y que puedo llevar de un médico a otro y de un hospital a otro y que registra cómo me comporto, o a un asegurador. Lo otro que podemos hacer es decir, bueno, hay muchos datos que no tenemos. ¿Qué hacemos con la gente para la que no tenemos datos? Un gran problema de los microseguros desde hace 15 años. Bueno, en verdad hay mucha información sobre esa gente, pero no tenemos cómo usarla. Y sin embargo podríamos generar cosas como mercados de apuestas sobre determinadas cosas para generar ese precio, de la misma forma que se generan, por ejemplo, en Wall Street o en cualquier otro mercado de bolsa. Entonces, hay empresas que trabajan en lo que se llaman prediction markets, que son lugares en donde la gente apuesta sobre el valor de algo. Vouch for Me, por ejemplo, lo hace con deducibles de coches. Si yo sé que mi hijo es responsable y maneja bien, aunque sea un nuevo conductor, yo puedo apostar a que no va a tener un choque. Y eso debería reducir su deducible. Y si choca, yo pagaré esa parte del deducible. Entonces yo puedo generar datos basados en capital social que me ayuden a asegurar más gente. Y por último, yo puedo combinar todas estas cosas en soluciones de identidad que realmente son de comportamiento. Por ejemplo, en lo que está trabajando Sovereign, a un nivel muy incipiente, pero se está yendo a eso, a ese tipo de soluciones portátiles de identidad. Entonces, ¿cómo lo ve el resto del ecosistema? Lo ve de esta manera. Si yo tengo bóvedas virtuales que tienen mis datos, pero que también pueden tener los datos de mi coche, en donde se dice si se mantuvo, si no se mantuvo, cuánta gente lo manejó, de qué forma lo condujeron. Cada bien, un apartamento, las inspecciones que tuvo, quién lo construyó, qué tipo de material, cada bien y cada persona podría tener asociada esa bóveda virtual de datos, incorrompible y que se transfiere junto con la propiedad del dato. Entonces yo puedo tener contratos inteligentes que lean todas esas soluciones y generen un riesgo y le pongan un precio y deciden hacer un pooling de distintos riesgos y generen como si fuera una security que después pueden poner en un mercado distribuido. Esa, por ejemplo, es una idea. Entonces la idea de peer-to-peer insurance realmente cobra importancia, porque yo ahora puedo tener contratos inteligentes que hacen de aseguradores y que conectan a esos peers en esas redes para mutualizar riesgo. Aquí hay algunos ejemplos en la parte occidental del mundo y en este momento en China tenemos más de 25 ejemplos de peer-to-peer insurance usando blockchain donde se automutualizan los riesgos en plataformas que están programadas y que no tienen a un asegurador atrás. Las implicaciones realmente son gigantes. ¿Cómo regula una entidad que no existe? La parte de generar nuevos datos ya se las mencioné. Y este ejemplo me parece importante porque existe y está en el mercado en este momento. Es la primer mutua programada del mundo. Se generó en UK, está registrada como una cooperativa en UK, en donde los miembros se generan a través de esta red de blockchain y lo que aseguran son contratos inteligentes. Y como no teníamos datos históricos de cuánto vale un contrato inteligente,
lo que hacen es tener programadores que apuesten sobre lo bueno o malo que es un contrato inteligente. Y con ese mercado de apuestas generan el precio. La verdad, es el primer ejemplo de toda la cadena de valor y generó un producto que está 100% programado. Se llama Nexus Mutual y están en UK. Bueno, ¿esto dónde nos lleva? Nos lleva a experimentos bastante más radicales, donde miramos riesgos a largo plazo, como por ejemplo la parte de longevidad, y tenemos fondos de pensiones que están programados, en donde hay gente, aparentemente, que confía lo suficientemente en la tecnología como para pensar que su fondo de retiro puede estar en un lugar que nadie controla, en una tecnología que no se sabe cómo va a evolucionar, pero existe. Entonces, todos estos modelos, ¿qué es lo que generan? Generan plataformas de mutualización autónomas. Y la idea es que uno pueda automutualizar un montón de riesgos, incluyendo algunos que están en el área de vida. Etherbest lo está haciendo para agro, lo está haciendo para viajes, lo está haciendo para huracanes en Puerto Rico. Hay muchas áreas en donde ya existen este tipo de plataformas. Y ahí está de vuelta Nexus Mutual. Entonces, esta es la idea, este es el nirvana de la gente que está trabajando en esto. Es que va a haber una automutualización de los riesgos que está descentralizada y que no precisa un asegurador. No va a suceder mañana, pero la idea es que con oráculos y fuentes de datos, como por ejemplo las que vienen del Internet de las Cosas, o con la parte de capital social, o con mercados predictivos que generan datos en donde no existen para generar precios donde no tenemos datos históricos, se puede automatizar usando contratos inteligentes una plataforma de mutualización de riesgo. Y en este momento hay mucha experimentación, nada de lo que haya que preocuparse, pero hay mucha experimentación en este tipo de cosas. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, nos lleva a que, en principio, estamos frente a una tecnología que tiene un gran poder de transformación. A mí me encanta esta tecnología, hace 5 años que me dedico a ella, y por eso está el bull de Wall Street, ¿no? Porque soy very bullish sobre todo lo que puede hacer la tecnología. Y sin embargo, no está exenta de un montón de cosas que tienen que mejorarse. Entonces hay muchos challenges técnicos, pero también desde el punto de vista regulatorio, de hacia dónde estamos llevando la industria, de si es sostenible o no es sostenible, de esta tecnología. Como también lo hay en las áreas de inteligencia artificial y la parte de estrategias de verdadero Big Data con la cantidad de datos que estamos generando todos los días. Entonces estas high stake technologies generan muchos problemas que tenemos que lograr gobernar de alguna manera y tenemos que pensar en eso. Pero el ecosistema de blockchain, gracias a la capitalización de muchas de estas criptomonedas, está capitalizado para hacer esto y realmente creen en una forma muy ideológica en ese mundo en donde no se necesita el asegurador, donde no se necesita el banco, donde no se necesita un credit house, donde no necesitan bancos centrales ni gobiernos. Entonces, ellos están y no se ve porque no está dentro de las cosas que estamos observando y monitoreando. Pero la infraestructura para que eso suceda se está construyendo hoy y hay muchos experimentos utilizándola. Yo creo que en el área de vida y salud, el poder de realmente cambiar radicalmente la forma que hacemos seguros y mutualizamos riesgos va a ser muy importante. Mucho más importante que en el área de no vida. Y por último, la única manera de sobrevivir en esto es si tenemos una estrategia de datos que nos ayude a entender quién tiene los datos, quién los va a tener en el futuro, si no vamos con ciertos datos, vamos a poder tenerlos, se los vamos a tener que comprar al consumidor, cómo lo vamos a tener que incentivar, qué pasa si no hay regulación que proteja a la gente de sus propios datos. Entonces, yo creo que hay dos cosas que son importantes cuando uno piensa en blockchain. La primera es, no todo tiene sentido hacerlo con blockchain. A mí me enferma ver gente que está tratando de usar blockchain para cosas para las que no sirve y hay mejores tecnologías. Entonces, ¿en dónde sirve blockchain? Sirve no en áreas de eficiencia y automatización, si se pueden hacer internamente no se necesita, pero sino en áreas en donde precisamos un nuevo paradigma de gobernancia de un ecosistema. Ahí es donde sirve, porque eso es lo que hace blockchain. Entonces, tenemos que usar áreas en donde nosotros hoy tenemos problemas que no podemos resolver. Y la idea de qué es lo que hace que blockchain sirva o no sirva es la de la descentralización. Hay que preguntarse, ¿dónde agrega valor la descentralización? ¿Dónde agrega valor el que no se pueda censurar algo? Porque no en todos los procesos ni en todos los riesgos va a tener sentido hacer esto. Así que hoy la idea central es esta. Blockchain no es una tecnología. Es una innovación sociológica que permite que mercados se autorregulen y que gente que no se conoce
y que tiene conflictos de interés pueda hacer transacciones de valor sin que nadie se ocupe de regular el mercado o la red en la que lo hacen. Y por lo tanto, cualquier cosa que construyamos tiene que tener eso en cuenta, porque el origen de blockchain es un origen muy anárquico, es un origen que buscaba ir en contra del status quo. Y entonces cualquier cosa que construyamos con blockchain tiene que tener en cuenta y preguntar, ¿agrega la descentralización? ¿Y qué tipo de riesgos tienen sentido que tengamos en plataformas automutualizadas? ¿Y cuáles no? ¿En dónde agrego valor? ¿Y dónde agrega valor el tener algo descentralizado y automatizado? Así que bueno, los dejo con esa idea y les agradezco mucho su tiempo y no sé si tenemos preguntas. Gracias.